Aquella mañana, Checo se despertó con el ruido suave del viento en Guadalajara. La ciudad aún dormía, pero él ya estaba vestido, con la mente enfocada y el corazón acelerado. Era un día especial. Tenía una cita con uno de los patrocinadores más importantes de su carrera, una reunión de alto perfil que podía definir parte de su futuro. Todos los medios estarían atentos. Era el tipo de día en que uno no podía fallar. Desde temprano su equipo le insistía por mensajes. Todo listo en el hotel. No llegues tarde, Checo. Es clave. Él contestaba con emojis, con calma, pero sabía que no podía retrasarse. Había trabajado toda su vida para tener esos compromisos, esa presión, esas expectativas. Era parte del juego. Salió en su coche, sin escoltas, sin cámaras. Le gustaba manejar solo a veces, como cuando era niño y su papá lo llevaba al cartódromo. Le encantaba el silencio de la mañana, como si el mundo le diera unos minutos de tregua antes del ruido. Pero justo al llegar a una intersección, algo llamó su atención. Un chico, quizás de unos 20 años, estaba en la acera, sentado frente a un caballete improvisado, con los pantalones manchados de pintura y los ojos llenos de sombra. A su lado, una tabla que decía en letras torcidas: «Pinto lo que no puedo decir». Lo miraba todo el mundo, pero nadie lo veía de verdad. Checo dudó por un segundo. Ya iba tarde. Pero algo lo detuvo. Bajó la ventana. «¿Todo bien, hermano?», preguntó, casi sin pensarlo. El joven se sobresaltó. Tardó unos segundos en reaccionar. «Sí. Bueno, no. Es que estoy juntando para algo urgente, pero no importa». Checo iba a acelerar. A lo lejos, su teléfono vibraba sin parar, pero miró los cuadros del chico. Retratos de rostros rotos, colores que hablaban más que palabras. Y sobre todo, una pequeña pintura de una niña en una cama de hospital, con un sol dibujado en el fondo. «¿Es tu hermana?», preguntó Checo, bajando completamente del coche. El joven dudó, luego asintió. «Se llama Paulina. Tiene leucemia. Yo vendo lo que puedo para ayudar a mi mamá. No tenemos seguro. No es fácil, pero hay que intentarlo, ¿no?». Checo tragó saliva. No era la primera vez que veía una historia dura. Pero ese chico no pedía ayuda. No imploraba. Solo ofrecía lo que sabía hacer. Su arte, su corazón en trazos. Y eso le tocó algo profundo. «¿Cuánto necesitas?», dijo Checo, con el tono suave de quien ya tomó una decisión. «Para esta semana, 9,000 pesos. Para el medicamento. Pero no estoy pidiendo limosna, ¿eh? Solo si te gusta algo, elige uno». Checo lo miró directo a los ojos. «¿Puedo comprarlos todos?». El chico se quedó mudo. Las palabras no salían. Solo los ojos se llenaron de agua. Y justo cuando Checo sacó su cartera, una llamada entró. Era su manager, desesperado. «Checo, ¿dónde estás? Te están esperando desde hace 20 minutos». Miró el reloj. Era tarde, muy tarde. Tenía 2 caminos. Uno le prometía más fama, el otro algo mucho más valioso. A veces, el momento más importante de tu vida no está en el podio. Está en una calle cualquiera, cuando decides frenar por otro. Checo guardó el celular en el bolsillo, como quien decide apagar el ruido del mundo por un instante. Frente a él, seguía ese chico flaco, de manos temblorosas y mirada digna. Un guerrero anónimo en medio del caos urbano. «No te preocupes. No me urge», dijo Checo, sacando el efectivo con calma. «Me quedo con todos los cuadros. Pero me gustaría que me contaras sobre ellos». «¿Tú los pintaste todos?». El joven asintió. «Sí. Cada uno es un pedacito de nosotros. De Paulina, de mí, de mi mamá. A veces no podemos hablar mucho, pero pintar me ayuda a sacar todo lo que traigo, aunque no se venda». Checo se agachó para mirar mejor uno de los cuadros. Era un retrato de una niña con una gorra rosa, la misma que el chico tenía en la mochila, enrollada con cuidado. «¿Esta es Paulina?», preguntó. «Sí». Cuando todavía podía salir al parque, le gustaba mirar los pájaros. Decía que ellos no se preocupaban por el mañana, solo volaban. Checo sonrió con ternura, y se le vinieron a la mente las veces que él mismo de niño salía a correr entre los árboles con sus hermanos. Los días en que su mundo no era la Funo, sino los carritos de juguete en el patio. El artista lo interrumpió con timidez. «¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Por qué te detuviste?». Checo se quedó pensativo. Miró alrededor.
la ciudad moviéndose a toda velocidad como siempre. Y respondió con honestidad, porque me vi reflejado en ti, porque sé lo que es luchar por algo que amas, aunque no tengas garantías, y porque hoy necesitaba recordarlo. El joven bajó la mirada, conmovido. Nadie lo había visto así antes, como alguien que valía más que su necesidad, como un ser humano completo. En ese momento se acercó una señora. Checo la reconoció de inmediato. Era la madre del chico. Venía cargando una bolsa de medicamentos, con el rostro cansado pero firme. Se detuvo al ver a su hijo hablando con «¿Checo Pérez? ¿Está todo bien, Toñito?» Checo se levantó y la saludó con respeto. «Todo bien, señora. Solo estoy admirando el arte de su hijo». Ella lo miró con una mezcla de confusión y gratitud. «Gracias por detenerse. Nadie suele hacerlo. Todos están apurados y mi hijo, pues, él solo quiere ayudar. Yo le digo que se cuide, pero él insiste en salir a pintar. Dice que no puede quedarse sin hacer nada mientras su hermana lucha». Checo sintió un nudo en la garganta. Esa familia no tenía nada y sin embargo lo estaban dando todo. «¿Puedo acompañarlos al hospital?», preguntó de pronto. La señora dudó. «¿No tiene algo importante que hacer?». Checo la miró con una sonrisa suave. «Sí, estoy haciéndolo ahora mismo». Tomó los cuadros con cuidado, como si fueran trofeos. Ayudó a la señora con su bolsa y se subieron todos al coche. El joven apenas podía creer lo que estaba pasando. Él, que había pasado tantas mañanas ignorado, ahora iba camino al hospital con un campeón del mundo como copiloto. Durante el trayecto, Checo no hablaba de carreras, ni de contratos, ni de motores. Hablaba de lo que importa, de su familia, de las veces que sus padres lo llevaron de un lado a otro para que pudiera correr, sin saber si algún día valdría la pena. Y ahí, en medio de ese momento tan sencillo, algo profundo ocurrió. Checo se sintió más cerca de sí mismo que en cualquier circuito del planeta. A veces, para recordar quién eres, necesitas ver la vida desde el asiento del copiloto. El hospital al que llegaron no tenía lujos, ni paredes relucientes, ni salas amplias con ventanas al jardín. Era uno de esos lugares donde el silencio pesa más que el ruido, donde la esperanza camina despacio y los pasillos huelen a cloro y a cansancio. Checo se bajó del coche y ayudó a bajar los cuadros, todavía envueltos en papel craft. La gente lo miraba. Algunos lo reconocían de inmediato. Otros dudaban si era ese piloto famoso o solo alguien parecido. Pero él no se detuvo a saludar. Iba siguiendo los pasos de Toñito y su madre, como si ellos fueran ahora los que lideraban la carrera. Subieron al tercer piso por unas escaleras angostas. El ascensor no funcionaba. A Checo no le molestó. Al contrario, cada escalón le parecía un pequeño acto de respeto, por lo que esa familia vivía todos los días. Cuando llegaron a la habitación, una niña delgadita, de unos 9 años, los esperaba con los ojos más grandes y vivos que Checo había visto en mucho tiempo. Tenía un cuaderno entre las manos y la mirada encendida. Al ver entrar a su hermano, sonrió. Al ver a Checo, se quedó paralizada. «¿Eres tú, de verdad?», preguntó con voz bajita. Checo asintió y se acercó. «¿Y tú eres Paulina?». Ella asintió también, con timidez, como si aún no estuviera segura de estar despierta. Él se sentó a su lado y le mostró uno de los cuadros. «¿Sabes? Este es mi favorito». «¿Lo pintaste tú?». Paulina rió con dulzura. «No, Toñito lo hizo. Pero yo le dije cómo debía ser el sol. Le dije que aunque esté todo gris, el sol siempre debe salir igual». Checo la miró con admiración. Esa niña tenía más sabiduría en una frase que muchas personas con trajes caros y títulos largos. Pasaron varios minutos en la habitación. Checo escuchaba, preguntaba, reía. No tenía prisa. Era como si todo su mundo se hubiera reducido a ese cuarto pequeño con paredes blancas y olor a alcohol. Paulina le mostró su cuaderno de dibujos. Había una página donde había intentado dibujar un coche de carreras, con el número 11 en la carrocería. «¿Este soy yo?», preguntó él. «Sí, pero sin casco, para ver tu cara». Checo tragó saliva. A veces la verdad más grande cabe en un dibujo infantil, y ahí estaba. Él no era solo un piloto, era una persona, un rostro, un ser humano. En ese momento, el celular volvió a vibrar. Era su manager, otra vez. Luego su asistente. Luego el patrocinador. Mensajes, llamadas, todo junto.
Checo respiró hondo. ¿Puedo hacer una llamada, Pau? La niña asintió, aún con el cuaderno entre las manos. Marcó a su manager. ¿Dónde estás?, preguntaron al instante, con tono tenso. La prensa ya se fue. El cliente está molesto. Esto puede salir en todos lados, Checo. No podemos darnos el lujo de... Checo interrumpió, sin levantar la voz. Estoy exactamente donde tengo que estar. Hubo silencio en la línea. ¿Y qué les digo? Checo dudó un segundo. Luego respondió. Diles que hay cosas más importantes que una foto en un evento. Diles que hoy decidí frenar. Y si no lo entienden, entonces no entienden quién soy. Colgó. Paulina lo miraba, sin saber exactamente qué pasaba. Pero notaba en sus ojos algo que no había visto en muchas personas. Paz. ¿Te metí en problemas?, preguntó la niña con miedo. Checo negó con la cabeza. Tú me sacaste de uno. Horas después, Checo salió del hospital acompañado de Toñito y su madre. La tarde empezaba a caer y la ciudad recuperaba su ritmo acelerado, como si nada hubiera pasado. Pero algo sí había pasado para esa familia y para él. Antes de despedirse, Toñito le entregó una hoja doblada. Es un boceto nuevo. Lo empecé esta mañana, pero no lo iba a terminar. Ahora sí. Checo lo abrió. Era una ilustración rápida, en trazos de lápiz. Un coche de carreras detenido frente a una niña con gorra rosa. Detrás, el sol brillando como si lo hubiera dibujado Paulina. Checo lo guardó con cuidado. Gracias, hermano. Este es el único trofeo que necesitaba hoy. Se abrazaron con fuerza. No se dijeron más. No hacía falta. Pero mientras volvía a su casa, el teléfono no dejaba de vibrar. Las notificaciones explotaban. Checo no llega al evento del año. Crisis con patrocinadores. Desaire a la prensa. Opiniones por todos lados. Muchos lo defendían. Otros lo criticaban con dureza. Su manager lo esperaba en la entrada del edificio. ¿En qué estabas pensando, Checo? Perdimos una oportunidad clave. El patrocinador está furioso. La marca está evaluando sanciones. ¿No entiendes que no puedes simplemente desaparecer así? Checo no respondió. Entró a su apartamento y se quitó la chaqueta como si se quitara también un peso de encima. No desaparecí, dijo al fin. Estuve más presente que nunca. El manager lo miró incrédulo. No es tan fácil, Checo. Esto no es solo correr. Es imagen, contratos, relaciones públicas. Si no estás, otros lo estarán por ti. Y no todos los días tienes el mundo observándote. Checo se sentó en el sofá. Abrió el boceto de Toñito y lo dejó sobre la mesa. Lo miró por un rato largo. ¿Sabes cuál fue el mejor consejo que me dio mi papá cuando era niño?, preguntó sin mirar al otro. El manager no respondió. Nunca manejes tan rápido que no puedas ver el camino. Hoy lo vi claro. No pienso arrepentirme. El silencio fue la única respuesta. Esa noche, Checo no cenó con empresarios, ni firmó contratos, ni subió fotos con sonrisas forzadas. Se quedó en casa, en silencio, escribiendo en su libreta vieja, esa donde anota lo que no sale en la prensa, lo que no se sube a redes, lo que realmente importa. Escribió una frase sencilla: hay días en los que frenar es la única forma de avanzar. Y debajo, el nombre de Paulina. Pero mientras él buscaba paz, el mundo afuera no lo entendía igual. Al día siguiente, algunos medios hablaron de irresponsabilidad. Otros insinuaban que Checo estaba perdiendo el enfoque, que quizás su tiempo de gloria estaba terminando. Las redes sociales se llenaron de teorías, y mientras unos pocos intuían que había algo más detrás, la mayoría se quedó con los titulares. Checo no salió a defenderse, no dio entrevistas, no explicó nada, porque a veces el silencio también es una forma de hablar. Y la verdad más valiosa no siempre necesita aplausos para tener sentido. Pasaron unos días. La tormenta mediática no cesaba del todo, pero como todo en este mundo acelerado, la polémica empezaba a perder fuerza. Las noticias urgentes reemplazaban a las importantes. Y el mundo giraba como si nada. Checo seguía entrenando, enfocado en la siguiente carrera. Silencioso, sereno, más firme que nunca. Había aprendido que algunas decisiones duelen más a los que te rodean que a ti mismo, y que cuando eliges el corazón sobre la conveniencia, a veces el precio es la incomprensión. Una tarde, al volver de una sesión de simulador, se encontró con un mensaje en su bandeja de entrada. El asunto decía: gracias por frenar. Venía de una cuenta sin foto, sin firma, pero el contenido lo desarmó. Era una carta escrita por Toñito. Hermano,
No sé si leas esto, pero necesitaba escribirlo. Paulina está mejor. El medicamento llegó justo a tiempo y los médicos dicen que tiene una buena oportunidad si sigue respondiendo. Mi mamá llora de alegría. Yo sigo pintando. No voy a olvidar nunca ese día. No por el dinero, no por los cuadros, sino porque por primera vez alguien con tu nombre, tu fama, tu vida, se detuvo para vernos de verdad. Dicen que los héroes usan capas. Yo digo que a veces visten de piloto y frenan, cuando todos esperarían que aceleraran. Gracias por no contarlo, pero ahora yo quiero hacerlo. Checo se quedó en silencio largo rato. Había algo poderoso en esa carta. Algo que no podía medirse en trending topics ni en portadas. Una verdad limpia y valiente. 2 días después, sucedió lo inesperado. Un periodista independiente, uno de esos que sí busca historias humanas entre tanto escándalo vacío, publicó un video en redes sociales. No tenía más producción que un celular y corazón. Era una entrevista breve con Toñito, desde su puesto callejero, con sus cuadros colgados al sol. En el fondo, se escuchaban risas y bocinas, pero lo que se oía más fuerte era la verdad. No me interesa hacerme famoso, decía Toñito frente a cámara. Solo quiero contar algo que a mí me cambió la vida. Yo no soy nadie, pero ese día, alguien que sí es alguien, decidió verme. Y ese alguien se llama Sergio Checo Pérez. No me pidió que lo dijera, pero creo que ya es hora de que se sepa. El video se volvió viral en menos de 24 horas. Medios que antes habían criticado, ahora compartían con asombro. Fans que se habían sentido decepcionados, ahora se emocionaban. La imagen de Checo, sin que él moviera un dedo, se elevaba por la fuerza de los hechos, por la pureza del gesto. Y en medio de ese revuelo, apareció un mensaje inesperado. La pequeña Paulina, en su habitación del hospital, subió un video desde el celular de su madre. Hola, soy Pau, y solo quiero decir gracias. No solo a mi hermano, sino a mi héroe. Gracias, Checo, por frenar ese día. El mundo necesita más personas como tú. El mensaje no tenía filtros ni efectos, solo una voz dulce, una sonrisa débil y una verdad que perforaba pantallas. Checo vio el video en silencio. No dijo nada. Solo caminó hasta su cuarto, sacó el boceto que Toñito le había dado y lo colgó en la pared, encima de sus trofeos. Ahí, entre la Copa de Mónaco y el casco del GP de México, colgaba ahora el recuerdo de la carrera más importante que había ganado. Una carrera sin meta, sin podium, pero con un corazón como premio. Los días siguientes al video de Paulina fueron diferentes. Algo había cambiado. Y no se trataba de la atención mediática ni del repunte en su popularidad. Era más profundo. En el paddock, donde normalmente todo giraba alrededor de milésimas de segundo y decisiones calculadas, algunos se le acercaban con otro tipo de mirada. Mecánicos, periodistas, incluso otros pilotos. No con admiración deportiva, sino con respeto humano. Vi el video de la niña, le dijo uno de los ingenieros más veteranos de su equipo mientras ajustaba una pieza. Me hizo pensar en mi hija. Nunca te lo había dicho. Pero gracias. Checo solo sonrió. No hacía falta responder. Era como si la historia hubiera abierto una rendija en ese mundo blindado de competencia y cifras, dejando entrar algo de aire fresco, algo de alma. Hasta su manager, siempre tan duro, cambió el tono. Una tarde lo llamó para una reunión rápida. Checo pensó que se trataba de nuevos ajustes en la agenda, pero al llegar, encontró un sobre encima de la mesa. ¿Qué es esto?, preguntó. Una carta del patrocinador. Oficial. Querían enviártela por correo, pero preferí dártela en mano. Checo la abrió con calma, y al leerla, se quedó inmóvil. Estimado Sergio, nos equivocamos. Juzgamos sin saber. Actuamos desde la urgencia y no desde los valores que decimos defender. Tu gesto no fue una ausencia, fue una presencia profunda. No solo ante una familia necesitada, sino ante todo lo que representa ser un verdadero embajador. Gracias por recordarnos que no hay imagen más poderosa que la de alguien que actúa con el corazón. Checo levantó la vista. Su manager, por primera vez en mucho tiempo, tenía los ojos húmedos. ¿Y tú?, preguntó Checo. ¿También lo ves diferente ahora? El otro suspiró. La verdad, yo era de los que pensaban que frenar era perder. Pero tú me hiciste entender que a veces frenar es resistir, sostener lo que importa,
proteger lo que somos. Checo no dijo nada. Solo apretó los labios con fuerza, no por contención, sino por gratitud. Esa noche, al volver a casa, encontró en su buzón un sobre sin remitente. Dentro, había una hoja con una sola frase, escrita a mano. El mundo no necesita más velocidad. Necesita más personas dispuestas a detenerse. No sabía quién lo había escrito. Tal vez Toñito, tal vez su madre, tal vez alguien más que entendió el mensaje. Pero eso no importaba. Lo pegó en la puerta del refrigerador, como hacen las familias con los dibujos de los hijos. Y justo ahí, frente a esa frase simple y poderosa, recordó algo que le había dicho Paulina en el hospital, casi en susurro. Cuando tú te detuviste, fue como si el mundo me viera por primera vez. Y ahí entendió. Ese día no fue él quien salvó a Paulina, fue ella quien lo salvó a él. Salvó su esencia, su humanidad, su propósito más allá del podio. Llegó el día de la siguiente carrera. El circuito vibraba. Era uno de esos grandes premios donde las tribunas se pintan de banderas, los motores rugen con hambre y todo el mundo quiere un espectáculo. Pero para Checo, esta vez, la emoción era distinta. Su nombre volvía a estar en boca de todos, pero no por adelantamientos ni poles, sino por algo que había trascendido la pista. Aquel gesto, tan sencillo y tan profundo, se había convertido en símbolo. Y aunque él no lo había buscado, lo sentía en cada mirada que le lanzaban al pasar. Mientras caminaba hacia la parrilla, el jefe de prensa se le acercó. ¿Quieres hablar con los medios? Todos están esperando tu versión. Checo negó con una leve sonrisa. Ya la contaron por mí. No necesito repetirla. El clima era tenso como siempre, pero dentro de él había algo nuevo. Serenidad. Una calma extraña para alguien a punto de correr a más de 300 kilómetros por hora. Subió al monoplaza, ajustó el casco, cerró los ojos y entonces lo vio todo en su mente. La niña en la cama, con su cuaderno, el boceto de Toñito, la carta del patrocinador, el silencio de su manager, el sobre en su buzón. No pensaba en adelantar, ni en estrategias, ni en puntos. Pensaba en correr con el corazón, como si cada curva fuera una forma de agradecer. Como si cada recta fuera un mensaje para quienes, como Paulina, luchan sin cámaras ni trofeos. Las luces del semáforo se apagaron y comenzó la carrera. Checo arrancó con fuerza. Su estilo, firme y agresivo, estaba intacto, pero había algo en su conducción ese día que no se podía medir en telemetría. Una suavidad en los giros, una precisión casi poética. Vuelta tras vuelta, fue escalando posiciones. No por rabia, no por presión, sino por una energía distinta. Como si cada metro recorrido tuviera nombre y apellido. En la penúltima vuelta ya estaba en segundo lugar. El líder tenía ventaja, pero no era inalcanzable. El equipo le pidió atacar. Estaba todo preparado para un final épico. Pero entonces, por el auricular, llegó una voz inesperada. Era un mensaje grabado que su equipo había recibido y decidido pasarle. La voz era suave, con pausas largas, reconocible. Hola, Checo. Soy Paulina. No importa si ganas. Para mí, ya lo hiciste. Gracias por detenerte aquel día. Yo también estoy aprendiendo a frenar cuando duele. Te mando un abrazo desde mi cama. Corre feliz. Checo cerró los ojos un segundo. Solo uno. Y al abrirlos, soltó todo lo que le pesaba. No atacó al líder. No hizo locuras, no forzó una maniobra arriesgada. Terminó la carrera en segundo lugar, con los brazos levantados como si hubiera ganado el mundo. Porque, en el fondo, lo había hecho. Cuando cruzó la meta, no gritó, no golpeó el volante. Solo susurró, para él mismo. Gracias, Pau. Ese podio fue distinto. Lo subió tranquilo, con el casco en la mano y el corazón abierto. No dio grandes discursos. Solo dedicó el trofeo a las pequeñas grandes luchas que no salen en televisión. Y cuando bajó, alguien lo esperaba en el paddock. Toñito, con su gorra y su cuaderno. Y junto a él, Paulina, en silla de ruedas, con la gorra rosa que él recordaba del cuadro. Con una sonrisa tan grande que parecía sostener al mundo entero, se abrazaron sin decir palabra. Porque algunas emociones no necesitan traducción. El abrazo duró segundos. Pero en la memoria de todos los que lo presenciaron, quedó grabado como si el tiempo se hubiera detenido. Checo, Paulina y Toñito. 3 vidas distintas,
unidas por una decisión silenciosa que cambió el rumbo de todas. Esa noche las redes explotaron, no con escándalos, ni polémicas, ni chismes de última hora, sino con algo que escasea cada vez más: gratitud. El video del podio, del abrazo, del reencuentro, se compartió millones de veces. Pero lo más compartido no fue la imagen, sino lo que esa imagen decía sin hablar. Hay días en que frenar por alguien es llegar más lejos que nunca. En entrevistas posteriores, Checo fue preguntado una y otra vez por aquella semana, por su decisión, por el porqué, y siempre respondía con lo mismo. No fue un acto de heroísmo, fue un acto de humanidad. Yo solo me detuve. Los héroes son ellos. Nunca habló de cifras, ni de contratos, ni de patrocinios perdidos o recuperados, porque entendió algo que muchos tardan años en comprender: que el verdadero valor de una carrera no está en el primer lugar, sino en lo que llevas contigo cuando cruzas la meta. Pasaron los meses. Paulina mejoró. No fue fácil, pero siguió luchando. Su historia inspiró campañas de donación, murales y hasta una fundación pequeña, nacida de los propios cuadros de Toñito. Checo siguió compitiendo. En algunos circuitos ganó, en otros no. Pero algo en él había cambiado. Ya no corría solo por puntos, corría por propósito. Una tarde, al regresar de un viaje, abrió la puerta de su casa y se encontró con algo inesperado. Un paquete. Dentro, un marco de madera sencilla. Y dentro del marco, un dibujo hecho con crayones. Era él, al volante, con una niña a su lado, y un camino que no iba hacia la meta, sino hacia un cielo estrellado. Abajo, una frase escrita con letra temblorosa: gracias por no olvidarte de los que no tienen voz. Paulina. Checo lo colgó justo al lado del boceto de Toñito. 2 cuadros, 2 almas, 2 señales de que aquella decisión de frenar había valido cada segundo, cada crítica, cada silencio. Esa noche, sentado en la terraza de su casa, miró al cielo. No buscaba respuestas, solo daba gracias, porque entendía, al fin, que hay historias que no caben en un trofeo, que hay victorias que no tienen himno ni bandera, y que a veces las vueltas más importantes de tu vida se corren sin público, sin cronómetro y sin necesidad de ganar. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite recordar que en un mundo que corre sin parar, aún hay personas dispuestas a frenar por los demás. Y si alguna vez tú también frenaste por alguien, cuéntanos tu historia en los comentarios. Queremos leerte. Gracias, Checo. Gracias, Pau. Gracias, Toñito, por recordarnos que detrás de cada casco hay un corazón que también sabe detenerse.